Hola con todos, soy el doctor Jorge Sibina, médico radiólogo del Hospital Regional de Loreto. Lo que le vamos a explicar hoy día es cómo se debe leer una radiografía de tórax normal. Primero vamos a ver la parte técnica, si es una placa que está bien tomada, y después pasaremos a la descripción detallada de la radiografía. Es lo que todos deben saber si es una buena placa de tórax o no, si está bien tomada o no esa placa. Entonces, lo que tenemos que saber es primero que toda placa debe ser tomada en inspiración. El paciente debe estar de pie en bipedestación y en inspiración profunda. En la placa del lado izquierdo tenemos una placa de tórax en inspiración y en el de la derecha en expiración. Noten la diferencia entre las dos placas. Vemos que en la placa expirada los diafragmas están un poco elevados y levantan el contorno de la silueta cardíaca, por lo tanto parecería de que el corazón es más grande que lo normal. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que si la placa está bien contrastada, o sea, está bien penetrada para hacer una lectura adecuada. Entonces, una placa bien penetrada, que esté adecuada para la lectura, se debe ver hasta la cuarta vértebra dorsal. Pero en otros casos también se puede ver toda la columna. Entonces quiere decir que esta placa está adecuada para una interpretación. En cambio, en el lado derecho vemos que no hay una adecuada penetración y no se ven adecuadamente las bases de ambos campos pulmonares. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que la placa tiene que estar bien centrada. ¿Por qué? Porque una placa rotada o oblicua nos da una mala interpretación de algunas imágenes de la placa radiográfica. Entonces, ¿cómo sabemos que una placa está bien centrada? Trazamos una línea vertical por las apófisis espinosa de la columna dorsal y los bordes internos de ambas clavículas deben estar equidistantes a esta línea vertical, ¿no? Entonces, si están a la misma distancia, quiere decir que esta placa está centrada. Lo otro que deben conocer es que si la placa está tomada en póstero anterior o antero posterior. Todas las placas de tórax, en lo posible debe ser tomado póstero anterior, porque es que representa adecuadamente el tamaño de la silueta cardiovascular. ¿Y cómo se da cuenta que una placa de tórax es póstero anterior o antero posterior? Acá lo vemos. En la placa antero posterior, contorno de la silueta cardiovascular aparece más grande de lo normal. Las costillas aparecen más horizontales y pasa lo mismo con las clavículas, aparecen más horizontales y desaparecen de los campos pulmonares. En cambio acá en el lado derecho es una placa posterior anterior y miren la disposición normal de las costillas, la clavícula y la silueta cardiovascular. Entonces, continuando, para que una placa esté adecuadamente presentada, tenemos que ver que no tengan artefactos que te puedan hacer sospechar a una patología del pulmón. Entonces tenemos que ver mamilas o pezones, la sombra del cabello, los pliegues cutáneos, artefactos de ventilación y otros. En este caso, este paciente tiene un piercing acá en el pezón del lado derecho y tener en cuenta todos estos aspectos. El paciente tiene una cadena y tiene una densidad metálica que nos puede simular alguna patología dentro del pulmón. Entonces tener en cuenta todo esto para que no nos induzcan a errores. Entonces, una vez que hemos visto la parte técnica, si es una buena placa radiográfica, tenemos que dividir la lectura sistemática de la radiografía en dos aspectos. Uno es de las partes blandas y tejido óseo,
y el otro es del pulmón y del mediastino. Entonces, comenzando con las partes blandas, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? En las mujeres tenemos que evaluar la sombra de las glándulas mamarias. Ustedes saben que la glándula mamaria se agrega una densidad más a la caja torácica, por lo tanto aparece más densa en la zona de la glándula con respecto al resto del parénquima pulmonar, que es más radiolúcido, ¿no? Acá está marcado el contorno de la glándula mamaria y por encima, o sea, en la parte de arriba de los campos pulmonares aparece más radiolúcido, igual en la parte basal. Si el paciente tiene algún, que está de moda ahora en la actualidad, ponerse implantes en los senos, aparece más denso todavía la sombra de este artefacto. Y uno se va a dar cuenta por qué está dentro o fuera del campo pulmonar. Porque a través de esta opacidad podemos ver las estructuras vasculares del pulmón. Eso quiere decir que esta densidad no altera el campo pulmonar, sino que está por fuera, ¿sí? En el caso del lado derecho, también tener en cuenta los pacientes que son posoperados de mastectomía. En este caso, el lado derecho aparece más radiolúcido que el lado izquierdo, que es un poquito radiodenso, porque tiene la glándula mamaria. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es la sombra de los pezones. Generalmente en las mujeres y en algunos varones se puede ver. ¿Por qué esto es importante? Porque el pezón, la sombra del pezón que se proyecta sobre el campo pulmonar, puede simular un nódulo pulmonar, ¿no es cierto? Entonces tener en cuenta siempre la sombra del pezón en los campos pulmonares. A veces las pacientes mujeres que tienen cabello largo o se hacen trenzas caen hacia la espalda, se superponen sobre los campos pulmonares y pueden simular una patología de pulmón. Entonces, continuando, pasamos al plano muscular, ¿no? Entonces, es cierto, en ciertos músculos cuya prominencia o en su trayecto se proyectan sobre los campos pulmonares. Por ejemplo, el contorno del músculo esternocleidomastoideo, que entra hacia los ápices pulmonares y produce una imagen poquito radiopaca en dicha zona. Entonces, ten en cuenta el esternocleidomastoideo. Y en los deportistas que hacen hipertrofia del músculo pectoral, se puede ver nítidamente el borde inferior del pectoral mayor. Y en resumen, tener en cuenta la sombra de las glándulas mamarias de ambos lados, la sombra del esternocleidomastoideo, y también se puede ver la sombra del hueco supraclavicular a ambos lados. También tenemos que evaluar las estructuras óseas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que evaluar rápidamente es la cintura escapular, ¿no? Que está dado por la clavícula, el omóplato y la cabeza del húmero. Entonces, acá podemos identificar la articulación acromioclavicular, la articulación glenohumeral, en este caso del lado izquierdo, y el hueso omóplato. Acá vemos el omóplato que se proyecta sobre el campo pulmonar. Es una placa bien tomada. El omóplato debe permanecer fuera del campo pulmonar. Volvemos a repetir que eso hace que se aumente una densidad más y aparezca un poquito radiopaca en esta zona, ¿no? Acá vemos en el lado izquierdo la articulación del esternón con el manubrio esternal. De paso podemos evaluar también los vértebras dorsales, las apófisis espinosas y los pedículos.
evaluando propiamente la columna, ya dijimos que se debe ver hasta la cuarta vértebra dorsal. Tenemos las apófisis espinosas en el medio, la apófisis transversa, el cuerpo de la vértebra, y estas imágenes redonditas radiolúcidas corresponden a los pedículos. Y en la radiografía lateral de tórax podemos seguir evaluando los cuerpos vertebrales, los agujeros de conjunción, y lo importante de esto es que en la radiografía de tórax frontal en algunos casos se ve el manubrio external, más no se ve el cuerpo de la apéndice sifoides debido a que se superpone con el mediastino, pero en la radiografía lateral podemos ver de perfil toda la extensión del esternón, el manubrio, el cuerpo external y la apéndice sifoides. Una vez que hemos visto este bloque de partes blandas y tejido óseo de la caja torácica, ahora nos tenemos que centrar en los campos pulmonares y el mediastino, ¿no? Entonces, sistemáticamente tenemos que evaluar. Comenzamos por la tráquea. La tráquea es una estructura tubular vertical, está localizado en la línea media que se superpone al mediastino, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es una columna radioopaca, radiolúcida en el medio, que corresponde a la tráquea. Las paredes de la tráquea no se ven debido a que es cartílago y no tiene representación radiológica, ¿no? Casi a la altura de la cuarta vértebra dorsal, la tráquea se bifurca en sus dos bronquios principales, el lado derecho y el lado izquierdo. Todos sabemos que el lado derecho es más corto y más vertical que el lado izquierdo, que es más horizontal y más estrecho. Posteriormente, cada bronquio fuente derecho e izquierdo se va dividiendo en sus bronquios correspondientes que van a cada lóbulo. Posteriormente tenemos que evaluar los cilios pulmonares, dos, uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo, ¿sí? Los cilios son radiopacos. ¿Por qué? Porque la densidad está dada por los vasos que entran y salen del hilio pulmonar. Los cilios están representados por ramas de la arteria pulmonar y de las venas pulmonares superiores, de los lóbulos superiores. El hilio pulmonar derecho es en la mayoría de las veces más bajo que el izquierdo, o el izquierdo es más alto que el derecho, ¿no? En los pocos casos están casi a la misma altura, pero no debe ser el izquierdo, el derecho más alto que el izquierdo, debido a que se puede deber a una patología. Acá vemos el hilio derecho y acá el hilio izquierdo, ¿sí? A partir del hilio sale la vasculatura que va a irrigar el resto del pulmón. Entonces, esta es la zona del hilio, de los cilios, y lo que tenemos que saber es que la vasculatura pulmonar es más prominente hacia la mitad inferior de los campos pulmonares que hacia la mitad superior. Esto es debido a la gravedad. Por lo tanto, estas son las zonas basales, son las más perfundidas del pulmón, pero menos ventiladas. Las zonas superiores de los campos pulmonares son menos vascularizadas, pero mayor ventiladas. Entonces, la vasculatura va disminuyendo de calibre desde el hilio hacia la periferia. Fíjense acá, el calibre de la arteria va disminuyendo hacia la periferia. O sea, nunca vamos a encontrar en la periferia del campo pulmonar un vaso de este calibre, eso no es normal. Y se van yendo hacia la periferia los vasos de forma, se bifurcan, se dicotomizan, ¿no es cierto? Como lo vemos acá en el ejemplo. Entonces, ya hemos dicho que solamente en los campos pulmonares vamos a encontrar estructuras que corresponden a los vasos sanguíneos. ¿Por qué?
porque ellos tienen densidad de agua, por lo tanto se ven radiopaco. Más bien las otras estructuras de los pulmones, llámense nervios, ganglios, bronquios, no tienen representación radiológica en el pulmón, ¿no? Los bronquios no tienen porque sus paredes son de cartílago. Entonces lo único que se ve son los vasos pulmonares, excepto en los lugares donde la pleura se introduce entre los lóbulos pulmonares, formando las cisuras, ¿no? Entonces, en una radiografía de tórax en frontal, lo que generalmente se va a ver es la cisura menor o la cisura horizontal, más no la cisura mayor u oblicua. Nosotros necesitamos tomar una radiografía lateral para poder ver las dos cisuras. Esto es una tomografía de tórax para ayuda para ver mejor la cisura, y una sagital que representaría una lateral de tórax, vemos la cisura menor y la cisura mayor, que solamente se ve en la radiografía lateral. En la frontal solamente la cisura menor u horizontal. La pleura que recubre al pulmón, la pleura visceral y la pleura parietal, normalmente no se ve en una placa radiográfica, salvo en situaciones patológicas. Lo otro que tienen que saber, identificar bien, son los senos costodiafragmáticos. Dos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Los senos costodiafragmáticos son ángulos agudos, siempre terminan en punta. No se olviden de eso. No se olviden, siempre los senos costodiafragmáticos en punta. Cualquier alteración de este ángulo puede ser patológico, y el principal de todos es descartar derrame pleural, ¿sí? Y hacia el contorno de la ciudad cardíaca tenemos los senos costofrénicos, el izquierdo, cardiofrénicos, el derecho y el izquierdo. Lo otro que tenemos que evaluar, siempre tienen que tener en cuenta los diafragmas, tienen que evaluar los diafragmas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen una placa radiográfica, ustedes siempre tienen que, cuando ven la placa, ver hasta dónde es el pulmón, y el límite es el diafragma. Entonces, si ustedes ubican adecuadamente el diafragma, no se van a perder. ¿Por qué? Porque generalmente se confunden con esta sombra, por ejemplo, de que está en el pulmón. No. Una vez que identifican los diafragmas, y aquí para arriba es el tórax y aquí para abajo es el abdomen. Entonces tenemos dos, el derecho y el izquierdo. El derecho siempre es más alto en la mayoría de las veces que el izquierdo, por el hígado que le empuja hacia arriba. Y debajo del izquierdo generalmente encontramos una imagen radiolúcida redondeada que corresponde a la cámara gástrica. Entonces, una vez que hemos descrito todo sobre los campos pulmonares, pasamos a ver el contorno de la silueta cardíaca. Igual tenemos dos contornos, el lado derecho y el lado izquierdo. El contorno del lado derecho, de arriba hacia abajo, corresponde a la vena cava superior. Y después tenemos el cono en el medio de la arteria pulmonar y la aurícula derecha. En el lado izquierdo tenemos el botón aórtico, el cono de la arteria pulmonar izquierda y la sombra del contorno del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, para terminar esta breve explicación de una radiografía de tórax, explicaremos algo sobre la radiografía lateral de tórax, que es muy importante. ¿Por qué? Porque hay varias zonas que se ven en la radiografía lateral y que no se ven en la radiografía de tórax en frontal. Por ejemplo, se evalúa mejor el espacio retroesternal o precardíaco, el espacio retrocardíaco. Podemos
identificar adecuadamente el seno costodiafragmático posterior y anterior, ¿no? Tengan en cuenta que este seno costodiafragmático posterior es la parte más declive de la cavidad torácica, ¿no es cierto? Por lo tanto, en esta zona, cuando está obturado, o sea, no es un ángulo agudo, está obturado, nosotros podemos predecir un derrame pleural más rápido que en la radiografía posterior anterior, ¿no? Después tenemos que identificar los diafragmas, el derecho y el izquierdo. ¿Y cómo lo diferenciamos? ¿Cuál es el derecho? Si están superpuestos, ¿cuál es el derecho? ¿Cuál es el izquierdo? Se van a dar cuenta que en el lado derecho el contorno del diafragma derecho es continuo hacia adelante, de adelante hacia atrás. En cambio, el del lado izquierdo se pierde en su tercio anterior. ¿Por qué? Porque la densidad del diafragma se funde con la densidad de la silueta cardíaca. O sea, si tú ves toda la extensión de un hemidiafragma, es del lado derecho, y si ves parte, es del lado izquierdo. Muy bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido esta clase. Muchas gracias.